Bienvenidos a la serie Lo que creía Elena G. de White sobre la divinidad de Cristo, sección número 4. En esta ocasión analizaremos declaraciones que señalan a Cristo como el Dios que se manifestaba en la columna de nube de día y en la columna de fuego en la noche. En la sección anterior pudimos ver a Cristo en los escritos de Elena G. de White como el único Dios verdadero en unión con su Padre en la proclamación de los 10 mandamientos sobre el monte Sinaí. En esta sección, la cuarta de nuestra serie, veremos cómo Cristo es también el que se manifestaba a Israel en la columna de nube en el día y en la columna de fuego en la noche, diciendo que según las Escrituras, esa fue una función exclusiva de Dios, el Jehová que guiaba a Israel, una función exclusiva del único Dios verdadero. Entonces, Cristo es también el único Dios verdadero, igual que el Padre. Constatemos en primera instancia que el título, el único Dios verdadero, es el título de quien guiaba a Israel día y noche. Es así que leemos en Patriarcas y Profetas 2:88, párrafo 2, así. Dios no había revelado ninguna semejanza de sí mismo y había prohibido toda representación material que se propusiera hacerlo. Los extraordinarios milagros hechos en Egipto y en el Mar Rojo tenían por fin establecer la fe en Jehová como el invisible y todopoderoso ayudador de Israel, como el único Dios verdadero. Y el deseo de alguna manifestación visible de su presencia había sido atendido con la columna de nube y fuego que había guiado al pueblo y con la revelación de su gloria sobre el monte Sinaí. Pero estando la nube de la presencia divina todavía ante ellos, volvieron sus corazones hacia la idolatría de Egipto y representaron la gloria del Dios invisible por la imagen de un becerro. En Profetas y Reyes, página 304, párrafo 2, dice: había sacado a los israelitas de la servidumbre para que le sirviesen a él, el único Dios verdadero y viviente. Ahora bien, según Elena G. de White, y la Biblia no dice distinto, quien estaba en la columna de nube durante el día y en la columna de fuego durante la noche era Cristo. Algunas declaraciones en esa línea. Conducción del niño, 333, página 2. Dice: desde la columna de nube, Jesús dio instrucciones a los hebreos por medio de Moisés de que ellos debían educar a sus hijos para trabajar, que debían enseñarles oficios y que ninguno debía estar ocioso. En consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 48, párrafo 2, dice: la instrucción dada por Cristo a los hijos de Israel desde la columna de nube define el deber de los padres y no es indefinida ni difícil de entender. Esta instrucción es para nuestra admonición y beneficio. En el mismo libro, Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 51, párrafo 1, dice: cuán diferente habría sido la relación bíblica de la historia de Israel, nación tan altamente favorecida del Señor, si sus miembros hubiesen puesto por obra la instrucción que les fue dada desde la columna de nube por el Hijo del Dios viviente, pero no siguieron diligentemente las admoniciones dadas. En Consejos para la Iglesia, 472, la página, párrafo 2, dice: desde la columna de nube, Cristo declaró acerca del sábado: en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santificó. Éxodo 31:13. En Consejos sobre el régimen alimenticio, 144, la página, párrafo 1, leemos: Cristo había sido guía y maestro del antiguo Israel
y les enseñó que la salud es la recompensa de la obediencia a las leyes de Dios. El gran médico que sanó a los enfermos en Palestina había hablado a su pueblo desde la columna de nube, diciéndole lo que debía hacer y lo que Dios haría por ellos. En el deseado de todas las gentes, página 36, párrafo 2, leemos: la presencia visible de Dios se había apartado del santuario, mas en el niño de Belén estaba velada la gloria ante la cual los ángeles se postran. Este niño inconsciente era la simiente prometida, señalada por el primer altar erigido ante la puerta del Edén. Era Shiloh, el pacificador. Era aquel que se presentara a Moisés como el yo soy. Era aquel que en la columna de nube y de fuego había guiado a Israel. Era aquel que de antiguo predijeran los videntes. Era el deseado de todas las gentes, la raíz, la posteridad de David, la brillante estrella de la mañana. El nombre de aquel niño impotente inscrito en el registro de Israel como hermano nuestro era la esperanza de la humanidad caída. El niño por quien se pagara el rescate era aquel que había de pagar la redención de los pecados del mundo entero. Era el verdadero gran sacerdote sobre la casa de Dios, la cabeza de un sacerdocio inmutable, el intercesor a la diestra de la majestad en las alturas. En el mismo libro, página 462, párrafo 4, dice: el Salvador era el que había instruido a los hebreos en el desierto. Desde la columna de nube y de fuego había enseñado una lección muy diferente de la que el pueblo estaba recibiendo ahora de sus sacerdotes y maestros. Y en la página 508, párrafo 6, dice: el Señor había dicho hacía mucho tiempo: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como peregrino y extranjero vivirá contigo. No tomarás usura de él, ni aumento, mas tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tu vitualla a ganancia. Y no engañe ninguno a su prójimo, mas tendrás temor de tu Dios. Estas palabras habían sido pronunciadas por Cristo mismo cuando estaba envuelto en la columna de nube, y la primera respuesta de Zaqueo al amor de Cristo consistió en manifestar compasión hacia el pobre y doliente. En Éxodo 13, 21 al 22 leemos: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y en mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 174, párrafo 4, dice: la fe en las palabras de Dios pronunciadas por Cristo cuando estaba envuelto en la columna de nube habría capacitado a los hijos de Israel para dejarnos una historia muy diferente. Su falta de fe en Dios influyó para que su historia fuera muy distinta. Envuelto en la columna de nube estaba el deseo de Cristo por mantener bajo el ala protectora de su preservación a todo el que hiciera su voluntad. Leímos del Ministerio Médico, 155, página 3. En Mensajes Selectos, tomo 1, 370, la página, párrafo 1, dice: Jesús fue el ángel oculto en la columna de nube de día y en la columna de fuego de noche, y dio instrucciones especiales para que los hebreos enseñaran la ley de Dios, dada cuando se estableció el fundamento de la tierra, cuando cantaron juntas las estrellas de la mañana y clamaron de gozo todos los hijos de Dios. Mismo libro, página 374, párrafo 1, dice: Jesús hablaba desde la columna de nube y de fuego y ordenó a su pueblo que instruyera a sus hijos diligentemente en cuanto a los mandamientos de Dios. En Patriarcas y Profetas, página 270, párrafo 2, leemos: Moisés hirió a la peña, pero fue el Hijo de Dios el que, escondido en la columna de nube, estaba junto a Moisés e hizo brotar las vivificadoras corrientes de agua.
No solo Moisés y los ancianos, sino también toda la multitud que estaba de pie a lo lejos presenciaron la gloria del Señor. Pero si se hubiera apartado la columna de nube, habrían perecido a causa del terrible fulgor de aquel que estaba en ella. Mismo libro, página 284, párrafo 1. Dice, durante todo el peregrinaje de Israel, Cristo desde la columna de nube y fuego fue su guía. Mientras tenían símbolos que señalaban al Salvador que vendría, también tenían un Salvador presente que daba mandamientos al pueblo por medio de Moisés y que les fue presentado como el único medio de bendición. En la página 347, párrafo 3, dice, Dios mismo dirigió a los israelitas en todos sus viajes. El sitio en que habían de acampar les era indicado por el descenso de la columna de nube, y mientras habían de permanecer en el campamento, la nube se mantenía sentada sobre el tabernáculo. Cuando era tiempo de que continuaran su viaje, la columna se levantaba en lo alto sobre la sagrada tienda. En la página 395, párrafo 3, dice, continuamente se olvidaban los israelitas de que estaban sujetos a la dirección divina. No recordaban que el ángel del pacto era su jefe invisible, ni que, velada por la columna de nube, la presencia de Cristo iba delante de ellos, como tampoco que de él recibía Moisés todas sus instrucciones. En la página 413, párrafo 3 del mismo Patriarcas y Profetas, dice, el Hijo de Dios, rodeado por la columna de nube, les mostraba el camino y el arca santa acompañaba el ejército. En Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 26, párrafo 2, dice, Jesús estaba a la cabeza de aquella inmensa hueste. La columna de nube de día y la columna de fuego de noche representaba a su caudillo divino. En Testimonios para los Ministros 332, párrafo 2, dice, leed las instrucciones dadas por el unigénito de Dios cuando se hallaba rodeado por la columna de nube. Cuando esa voz se obedezca, no daréis vuestra voz o vuestra influencia a ningún sistema para enriquecer a unos pocos y traer opresión y sufrimiento a la clase más pobre de la humanidad. Esto fue dado en una declaración en el contexto de la política en la Asociación General. A fin de conocerle, 3 de enero, dice, el amor a Dios se demuestra por el amor a aquellos por quienes Cristo murió. Mientras estaba recubierto por la columna de nube, Cristo dio instrucciones acerca de este amor. Distinta y claramente presentó los principios del cielo como reglas que había de observar su pueblo escogido en su trato mutuo. A fin de conocerle, 101, párrafo 4, de Review and Herald del 2 de marzo de 1886. A fin de conocerle, 5 de abril, dice, los sacrificios simbólicos y las ofrendas de esa dispensación representaban a Cristo que había de convertirse en la ofrenda perfecta para el pecador. Él era quien, revestido de una columna de día y una columna de fuego de noche, los guió en sus viajes. Y él fue el que dirigió palabras a Moisés que debían ser repetidas al pueblo. El que era igual con el Padre en la creación del mundo fue el comandante y el dador de la ley y guió a su pueblo en la antigüedad. En Alza tus ojos, 6 de agosto, leemos así. Esta parábola, refiriéndose a la de la viña de Mateo 21, esta parábola tenía gran importancia para todos aquellos a quienes se les confían sus responsabilidades en el servicio del Señor. Dios apartó a un pueblo para que fuese educado por Cristo. Lo llevó al desierto para prepararlo para su obra y allí le dio el código más elevado de moral, su santa ley. A él, al pueblo, le fue encomendado el libro de instrucción de Dios, las escrituras del Antiguo Testamento. Oculto en la columna de nube,
Cristo lo guió en su vagar por el desierto. Por su propio poder trasplantó la vid silvestre de Egipto a su viña. Bien, podía Dios preguntar, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Isaías 5:4. En Alza tus ojos, 234, párrafo 5, tomado de manuscrito 115 del 10 de agosto de 1905, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan 1, 14 y 15. Sí, existió antes que Juan, oculto en la columna de nube de día y en la columna de fuego en la noche, guió a los hijos de Israel a través del desierto, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Alza tus ojos, 349, párrafo 2, 3 de diciembre, dice: oculto en la columna de nube, Cristo era el conductor de su pueblo. Les dio estatutos y leyes a fin de que mediante la obediencia a sus requerimientos pudieran ser llamados su pueblo. Les otorgó las gracias del cielo, pero esperaba que ellos a su vez compartieran sus bendiciones con otros menos favorecidos. Así es como él trata con un pueblo escogido de hoy. En Cada Día con Dios, 2 de septiembre, dice: la palabra de Dios debiera ser nuestra consejera y debiera guiarnos en nuestra experiencia. Las lecciones de la historia del Antiguo Testamento, si se las estudia con fidelidad, nos mostrarán cómo se puede lograr esto. Cristo, envuelto en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche, era el guía y la luz de los hijos de Israel mientras peregrinaban por el desierto. Tenían un guía infalible. Cada Día con Dios, 26 de septiembre. Dice: Dios está llamando constantemente al corazón humano, induciéndolo a reconocer su amor y su misericordia y a aceptar su justicia en lugar de los principios del mal. De ese modo, le ha suplicado a la humanidad en todas las épocas. En los días de Moisés, Cristo habló a los hombres por medio de un instrumento humano y predicó a los que se hallaban en la esclavitud del pecado. Se presentó a Israel envuelto en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche. En Cada Día con Dios, 22 de diciembre, leemos de la siguiente forma: el atributo que Cristo aprecia más en el hombre es la caridad, el amor, proveniente de un corazón puro. Este es el fruto que produce el árbol cristiano. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. El Señor Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13, 34 y 35. Mientras se manifestaba mediante la columna de nube, habló por medio de Moisés con los hijos de Israel de esta manera: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Levítico 19, 17 y 18. Esto os mando, que os améis unos a otros. Como sé que ustedes, amigos, amados, hermanos, son muy observadores, habrán notado que quien dio el mandamiento del amor al prójimo como a sí mismo, a los discípulos, era el que había dado ese mandamiento al pueblo de Israel desde la columna de nube. Y la declaración termina diciendo que quien hizo eso fue Jehová. Yo, Jehová.
Esto es de mucha importancia porque significa que Cristo es llamado Jehová y no solo el Padre es llamado así. Esto juega un papel muy importante si recordamos que precisamente el que se manifestaba en la columna de nube era el único Dios verdadero. Bien, avancemos con algunas declaraciones. En el Cristo triunfante, 11 de abril, dice así: desde el comienzo del pecado, Cristo estuvo con su pueblo a fin de disputar la autoridad de Satanás, pues él comprendió que el conflicto se desarrollaría aquí en la tierra. Satanás resistió cada esfuerzo del Hijo de Dios por redimir a su pueblo. Envuelto en la columna de nube durante el día y en la columna de fuego por la noche, Cristo dirigió, guió y aconsejó a los hijos de Israel en su peregrinaje de Egipto a Canaán. Pero cuán poca disposición a ser orientados revelaron los hijos de Israel. Cuán indispuestos estuvieron a escuchar la voz del ángel del Señor. Cuán prestamente trataron de vindicar su comportamiento y justificar sus sentimientos de rebeldía y seguir sus propias ideas y sus propios planes. Bien, de entre las tantas enseñanzas de esta última declaración, además del tema que nos ocupa, hay que resaltar que Cristo era el ángel del Señor, tópico sobre el cual ya hemos subido a la red una serie algo amplia. Menciono esto porque le corresponde al doctor Antolín Diestre Gil explicar cómo es que Cristo es el ángel del Señor, el ángel de Jehová, con todo lo que implica su actividad en el Antiguo Testamento, la del ángel de Jehová. Pero Cristo en realidad no existía antes de nacer de María, sino solamente en la mente y los planes de Dios para el futuro, desde el contexto del Antiguo Testamento. Es decir, todas las intervenciones del ángel de Jehová fueron acciones de alguien que en realidad todavía no existía. ¿Cómo les parece? Y si a esto agregamos que, como ya hemos leído en otra de las declaraciones, el que estaba en la columna de nube de día y en la columna de fuego en la noche era el mismo Jehová, el único Dios verdadero, entonces es inevitable concluir, si vamos a aceptar los postulados del doctor Antolín, que Jehová, el único Dios verdadero, realmente no existía. ¿Pueden ver hasta dónde conduce un razonamiento tal? A la misma negación de la existencia del único Dios verdadero en sí, Jehová el Señor, nombre compartido por los tres integrantes de la deidad, como se demuestra en las series alusivas a esa temática de parte nuestra y que están en la red a disposición de todos. Continuando con las declaraciones en el contexto del informe registrado en el capítulo 14 de Números, Elena de White dice lo siguiente en El Cristo Triunfante, 22 de abril. He aquí una evidencia positiva. La ira del Señor se manifestó en contra de este sector faccioso, quienes habían sido bendecidos con gran luz y preciosas oportunidades de conocer la voluntad de Dios que les había sido comunicada por Cristo mismo, el dirigente invisible, quien estaba envuelto en la columna de nube durante el día y en la columna de fuego durante la noche. En el caso de Acán y el anatema, dice ella en El Cristo Triunfante, 10 de mayo, escuchad las palabras que brotan de los labios de Jesucristo, quien envuelto en la columna de nube dijo, no estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. De alguna importancia es resaltar aquí que quien dijo estas palabras registradas en el libro de Josué fue Jehová mismo, según Josué 7, 10 al 12, donde leemos, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres.
Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Como puede verse, quien dijo esto fue Jehová mismo, porque es claro que la Biblia enseña que quien se manifestaba en la nube era el ángel de Jehová, el ángel del Señor, y que el ángel era Cristo. Entonces, a todas luces, Cristo es llamado Jehová, como lo es el Padre también. Y siendo que Cristo es llamado así, entonces, de nuevo, si Cristo no existía realmente antes de su nacimiento de María, la existencia de Jehová mismo no era real. Si esto no es suficiente para mirar la falacia y por lo tanto el peligro de dicho concepto, no sé qué sería suficiente. Tal vez deba ser más específico desde otro ángulo. Negar la divinidad, la deidad de Cristo, es negarlo a Él. Y negarlo a Él es negar al que lo envió, al Padre. El apóstol Juan expresó esto así en Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Reina Valera del 60. Y en Primera de Juan 2:23, de la misma versión, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y en Primera de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? El mismo Juan lo dice. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado testimonio para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan aquí? Está diciendo que Cristo vino a dar testimonio para que conozcamos al verdadero. La referencia aquí es al Padre, pero a la vez dice también que estamos en el verdadero, el Hijo, y lo llama verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué hay aquí entonces? Tanto el Padre como el Hijo son el único Dios verdadero. No hay que olvidar que el que está diciendo esto es el mismo que dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y de ninguna forma él se va a contradecir a sí mismo. La inspiración divina no permite que eso suceda. Resumiendo, el único Dios verdadero fue el que se manifestó en la columna de nube y en la columna de fuego. Ese único Dios verdadero era Cristo mismo. Ese único Dios verdadero que se manifestaba en la columna de nube y en la columna de fuego era Jehová, según las Escrituras. También era el ángel de Jehová. Si tal personaje realmente no existió, sino hasta después de la encarnación, entonces Jehová mismo no existió en tiempos del pueblo de Israel de antaño. Es por eso que, según el apóstol Juan, negar al Hijo es negar al Padre. Y hay que recalcar o dejar claro aquí que si se niega al Hijo, al negar su deidad, es negarlo rotundamente a él, porque como tal fue que se manifestó en el Antiguo Testamento. Digo esto porque parte de la falacia del postulado del doctor Antolín es argumentar que no se niega al Hijo por no aceptar su deidad, puesto que se le reconoce como hombre, se reconoce su existencia. El problema con ese razonamiento es que no tiene cómo explicar la existencia del Hijo y sus continuas intervenciones antes de la encarnación, antes de que se hiciera hombre, porque tales intervenciones serían de alguien que en realidad no existía. Sí, la insistencia es que no se está negando tal preexistencia, puesto que se reconoce que se daba o que existía en la mente y en los planes de Dios para el futuro desde el contexto antes de la creación. Así como se habla de los redimidos estando ya sentados en los lugares celestiales, sin que en realidad existieran todavía, sino tan solo dentro del marco del pacto eterno.
Pero ese razonamiento también está fuera de lugar, porque de ninguno de los redimidos que en el pacto eterno se dice que se sientan en los lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo, según el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 3, 4 y 6. De ninguno de ellos se dice que realizaran ninguna acción realmente antes de su existencia a partir de sus correspondientes nacimientos en la tierra. Pero no así de Cristo, que como sobradamente hemos visto, antes de esa encarnación creó el mundo, estando al lado del Padre, promulgó los 10 mandamientos de la ley de Dios, dio, orientó, exhortó, reprendió, protegió, habló directamente, se apareció, hizo milagros extraordinarios como abrir y cerrar el mar, hacer brotar agua de la peña, etcétera, etcétera. Razón por la cual la comparación de la preexistencia de Cristo con la de los redimidos en el pacto eterno antes de que en verdad existieran es más que precaria, insostenible en las escrituras, antojadiza y extremadamente peligrosa, porque si se fijan bien, lo que nos está diciendo es que en síntesis el Jehová del Antiguo Testamento, el dador de la ley, el creador, el guiador de Israel, etcétera, no existió realmente. Personalmente creo que nos encontramos ante una de las más peligrosas y sutiles herejías de nuestro tiempo. Pero aún no hemos concluido esta sección. Hay algunas declaraciones más en la línea de que el que estaba en la columna de nube y en la de fuego era Cristo mismo. En el Cristo triunfante, 30 de junio, leemos: las lecciones que se ofrecen en el Antiguo Testamento son de tanta importancia para nosotros como para quienes vivieron en ese tiempo. Hemos de escuchar la voz de Cristo hablando en la creación del mundo y desde la columna de nube, pues nuestro bienestar eterno depende de la obediencia a la voz de Dios. En Exaltada Jesús, 2 de septiembre, leemos: durante todas las edades, Jesús, el autor de la verdad, a través de los profetas y de otras personas, había presentado verdad tras verdad a los judíos desde la columna de nube y fuego. Pero la verdad que les había dado se había mezclado con el error y era indispensable separarla de la presencia de la herejía y el mal. En Hijos e Hijas de Dios, del 3 de agosto, dice: el Señor Jesús había protegido a los hijos de Israel de las serpientes venenosas del desierto, pero ellos no conocían este aspecto de su historia. Los ángeles del cielo los habían acompañado y en la columna de nube de día y de fuego de noche, Cristo había sido su protección durante todo el viaje. En Reflejemos a Jesús, 8 de abril, dice: desde la columna de nube, Cristo presentó las obligaciones del hombre para con Dios y sus semejantes. Sus palabras a los instrumentos ungidos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, señalan claramente las virtudes cristianas. Por medio de toda su enseñanza esparció los preciosos granos de la verdad. Todos encontrarán que son perlas preciosas, ricas en valor, cuando practiquen los principios establecidos. En Ser semejante a Jesús, 22 de enero, dice: por todo el campamento de Israel había dolientes y moribundos que habían sido picados por el aguijón mortal de las serpientes. Pero Jesucristo habló desde la columna de nube y dio instrucciones por medio de las cuales el pueblo podía ser sanado. Mismo libro, 24 de febrero. El mismo Jesús que encubierto en la columna de nube dirigió a las huestes hebreas es nuestro jefe. Y es en honor a ese nuestro jefe que hemos compartido esta cuarta sección de nuestra serie, lo que creía Elena de White sobre la divinidad de Cristo. Concluyendo aquí dicha sección. Ahora bien, seguramente alguien podría estar pensando que sí, esa es la posición de Elena G. de White, que Cristo es Dios y que siempre lo ha sido como lo es el Padre, en todo el sentido de la palabra, y que negar esa posición es negar la posición de ella y por lo tanto de los adventistas del séptimo día. Pero, ¿y la Biblia? ¿Enseña la Biblia esto también?
¿Hay alguna diferencia entre lo que enseñó Elena G. de White sobre la divinidad de Cristo real y eterna con lo que enseña la Biblia sobre el tema? ¿Está Elena de White acorde con la Biblia o hay contradicción entre sus escritos y la Biblia? ¿Enseña la Biblia clara, puntual y directamente que Cristo es Dios en todo el sentido de la palabra, tal y como lo es el Padre y por lo tanto desde siempre? ¿Enseña la Biblia que nunca ha habido un tiempo en que Cristo no fuese? ¿Enseña la Biblia que Cristo es creador junto al Padre? ¿Enseña la Biblia que fue Cristo quien promulgó los 10 mandamientos en el monte Sinaí? ¿Que era Cristo el que habitaba en la columna de nube y en la de fuego? ¿Qué dice la Biblia? La primera pregunta entre tantas que abordaremos es, ¿enseña la Biblia clara, puntual y directamente que Cristo es Dios en todo el sentido de la palabra, tal y como lo es el Padre y por lo tanto desde siempre? Esa es la pregunta que intentaremos contestar en la sección número 5 de nuestra serie. El doctor Antolín ha invitado insistentemente en sus exposiciones a que se le dé un solo texto que llame a Cristo Dios en la Biblia. Modestamente hablando y con todo respeto a él como persona y expositor bíblico, me propongo demostrar que no hay un texto en la Biblia que diga directamente que Cristo es Dios en todo sentido, sino muchos textos. A mirar y analizar esos textos es que dedicaremos la sección número 5 de esta serie. Con eso en mente, bendiciones y hasta la próxima, si el Señor lo permite.